¿Okay? Lo que vamos a ver es el tema de máximos y mínimos. Entonces, nosotros vamos a usar funciones. Primero voy a explicar para funciones en dos variables, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a trabajar ahorita ejemplos donde f es una función de x y de y, ¿ok? El concepto aquí que tenemos es de máximo o de mínimo. Entonces, esto de acá no es necesario como leerlo, nos vamos a ir a la definición de una vez. ¿Se ve bien el tamaño de la letra? Sí, profe. Perfecto, entonces dice acá, definición, una función de dos variables tiene un máximo local en AB si la imagen de todos los puntos XY son menores o iguales que la imagen de ese punto AB, ¿ok? Para todos los X y Y que están cerca de AB. Es decir, es la extensión de la idea de máximo local en las funciones que teníamos en cálculo 1. En cálculo 1 nosotros teníamos función en una variable, entonces era un dibujo plano totalmente, ¿verdad? Y teníamos una función, por ejemplo, que subía, bajaba y volvía a subir. Entonces nosotros decíamos, esto es un máximo. Hay un máximo en X, decíamos, porque solo teníamos una variable. Y el valor máximo era la imagen de X. Ahora, esto era un máximo local, es decir, alrededor, o sea, los valores cercanos a X, todos tenían imagen más pequeñita que X, ¿ok? Que este X en particular. Por ejemplo, en otro sector podía haber un máximo local y que ese máximo todavía fuese mayor que el anterior, pero él también se llama máximo local, por eso se usa la palabra local, ¿ok? Entonces, en otra X diferente, también podíamos tener que alrededor de X, ¿verdad? Entonces, ese valor, esa imagen, esa Y era mayor que todas las demás. Ahorita nosotros tenemos el mismo problema, pero con una superficie. Entonces, por eso les digo que vamos a hacerlo con funciones en dos variables. Voy a acercar un poquito el dibujo para que lo utilicemos, porque ya dibujar esto aquí es como complicado. Esta es una superficie, entonces aquí ustedes pueden ver cómo tiene como si fuese una cobija. Siempre hablamos como, si pongo unas sillas y unos bancos y tiro una cobija encima como para jugar, ¿verdad? A la tiendita o a la casita, queda la cobija, no queda recta, ¿verdad? Sino que tiene partes más altas, más bajas, luego la cobija cae hasta el suelo, no sé. Entonces, pensémoslo así. Esto de aquí es una superficie, ¿ok? Tiene puntos más altos y más bajos. Entonces, esto que está aquí es un punto bajo. Este de aquí es un punto alto. Este de acá es un punto alto también, ¿verdad? Vemos que este punto está más alto que este, pero ambos se llaman máximos locales. Ahora, el concepto aquí es que yo tengo como preimagen, en cada caso yo tengo una preimagen que es un punto XY. Entonces, esto que está aquí es el resultado, Z, digamos. Entonces, aquí vemos al eje X, al eje Y, ahí ubicamos puntos, y la imagen Z es el valor que le damos, o sea, a qué altura lo ponemos, ¿verdad? Del punto. Entonces, aquí el concepto es que yo tengo un disco, por eso si ustedes leen algo, dice el disco, es que todos los puntos XY que están alrededor de este AB, que sería como aquí en el suelo, ¿verdad? Como que esto es el suelo, aquí está AB, aquí alrededor de AB, un círculo, pues AB tiene la imagen más alta, pensémoslo acá, no sé si se entiende, pero que es el punto más alto porque alrededor, a todos los puntos XY que están en un dominio bastante cerca, en un círculo alrededor, ellos tienen imágenes pero más pequeñas, ¿verdad? Como que corresponde a puntos en esta montañita, pero no tan altos. Este es el punto más alto. Entonces, ese es el concepto de máximo local. Cuando dice disco es que el dominio, que son pares ordenados, esos pares ordenados que están cerca de AB tienen imagen, pero la imagen, esa Z que tienen, no es tan alta. La más alta es la de AB. Para el concepto de mínimo local es lo que dice aquí en el texto, ¿okay? Dice después, en la misma definición, viene para mínimo, entonces aquí explican qué es el máximo, y aquí dice el número AB, la imagen de AB, recibe el nombre de máximo local. Bueno, si es al contrario la desigualdad, o sea, la imagen de AB es menor, aquí dice menor, que la de XY, entonces
se dice que AB es un mínimo local. O sea que la imagen de AB es la más chiquitita. Es la desigualdad al revés, me explica que es un mínimo, ¿verdad? Entonces, aquí estará el dominio XY, ¿verdad? Por aquí habrá un punto, aquí hay un círculo alrededor, y entonces AB es el punto donde la Z es la más baja, ¿verdad? Esta es la imagen. Y para todo el círculo alrededor de AB, entonces tengo imágenes pero más pequeñas, números mayores, perdón, ¿ok? Entonces no llega tan profundo el valor, entonces por eso es que se llama mínimo local. Nosotros podemos encontrar mínimo absolutos y con todos los mínimos pues calculamos cuál es el más bajo, ¿verdad? O el máximo absoluto si encontramos en ese dominio el máximo absoluto, ¿verdad? O sea, entre los máximos el más alto. Vamos a admitir a Andrés. Hasta ahí el concepto. Luego de eso, de qué es máximo y qué es mínimo, nos dice una propiedad necesaria, pero no es suficiente, ¿ok? Eso significa en mate que ocupamos verificar que dé lo que aquí dice en el teorema, pero no en todos los casos que se da esa condición encontramos un mínimo o un máximo. Pues se los voy a leer. Dice, teorema, si f tiene un máximo local o un mínimo local en el punto AB, entonces las derivadas parciales de primer orden tienen que dar 0, ¿verdad? Aquí dice, entonces, la derivada de f con respecto a x me tiene que dar 0 y la derivada con respecto a y también me tiene que dar 0. ¿Okay? Se necesita que dé 0. Entonces, cuando nosotros vamos a encontrar máximos o mínimos, lo primero que vamos a hacer es derivar con respecto a x e igualar a 0. Derivar con respecto a y e igualar a 0. ¿Está bien? Aquí lo que viene es un ejemplo. Vamos a ver, porque aquí lo que me interesaba era este de acá. Es un ejemplo, pero la forma de hacerla completa no los vamos a hacer así, ¿ok? Lo que importa es que veamos la primera parte. Aquí yo les voy a leer. Dice, f de xy es la función x a la 2 más y a la 2 menos 2x menos 6y más 14. Ese tipo de funciones son las que vamos a trabajar, ¿ok? Que se dice que es un polinomio en las dos variables, en x y y. Bueno, entonces tengo combinación de x y y sumando, restando. Entonces, a mí me dicen, vaya, busque los puntos máximos o los mínimos. Lo primero que yo tengo que hacer es derivar. Entonces, aquí se deriva, ¿verdad? Por eso la quería hacer en la pizarrita, pero bueno, leámosla. La función f la derivo con respecto a x. ¿Está bien? Entonces, si la derivo con respecto a x, todo lo demás es constante. Yo veo que aquí dice x a la 2. Entonces, la derivada de x a la 2 es 2x. Esto es constante, por acá hay x otra vez. La derivada de menos 2x es menos 2. Entonces, así construyo la derivada con respecto a x, es solamente 2x menos 2. Por aparte, yo derivo con respecto a y. Entonces, la función original, me devuelvo a estudiarla, y me fijo donde dice y. Entonces, yo veo que aquí dice y a la 2, la derivada es 2y. Y aquí dice menos 6y, la derivada es menos 6. Entonces, esta función, cuando la derivo con respecto a y, me queda 2y menos 6. Entonces, para empezar a buscar máximos y mínimos, yo tengo que igualar a 0 esta primera derivada y despejar. Aquí yo puedo despejar cuánto vale x. Y si yo igualo esta otra expresión, la otra derivada a 0, en este caso voy a obtener inmediatamente la y. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Como dice el meme, hablen. Aquí tienen que hablar un poquito. Acá está el gráfico y todo, ¿verdad? En teoría, cuando uno ve el curso presencial, no tiene el gráfico tan a la mano. ¿Ok? Nosotros usamos solo la fórmula de la función y con eso analizamos. Entonces, bueno, de aquí, chicos. Bueno, chicas, yo creo que solo... Ah, bueno, ahí estaba Andrés. Chicas y Andrés, entonces, 2x menos 2. Si yo igualo esta derivada a 0, cuando despejo, me queda 2x igual a 2, o sea, x vale 1. Ya tengo el valor de la x del posible punto máximo o mínimo, ¿verdad? Acá yo tengo
que la otra derivada sea igual a 0, entonces tal vez aquí sí lo logro hacer, me da 2y igual a 6, me da que y tiene que valer 6 entre 2, un 3. ¿Verdad? Entonces ya tenemos que la y debe valer 3. Permitir a Jocelyn que entre. Por eso es que acá explican, bueno, que el posible máximo debe ser 1, 3, que la x vale 1 y la y vale 3, ¿ok? Ese sería el único punto crítico, el 1, 3. Aquí explican con una manera que nosotros no vamos a estar analizando con solo así como completando cuadrados, analizando, primero porque completar cuadrados es complicado, y segundo, esta es una técnica cuando uno no sabe ningún teorema, ¿verdad? La idea es que veamos teoremas para calcular máximos y mínimos. Entonces aquí se explica, esta parte a mí no me interesa, de aquí en adelante dice, la función se puede reescribir como 4 más x menos 1 a la 2 más y menos 3 a la 2. Entonces, aquí analizan, cuando yo elevo el cuadrado a una expresión, siempre es mayor o igual que 0, ¿verdad? Aquí, cuando yo expreso esta y menos 3 a la 2, para cualquier valor de y, esto es mayor o igual que 0. Entonces, esto de aquí es 4, positivo por aparte. Aquí, cuando yo evalúo la expresión que me anula este cuadrado, realmente lo que tengo es el valor mínimo que puede tomar este cuadrado, ¿ok? Pensemos que es una función cuadrática, x menos 1 a la 2, lo que tiene es un punto mínimo en 1, ¿ok? Un valor mínimo. Se hace 0 este cuadrado cuando x vale 1. Y por otro lado, esto se hace 0 cuando y vale 3. Entonces, en este punto 1, 3, estas cosas valen 0 y esto vale 4. O sea, la imagen es 4 y es la imagen más chiquitita que puede tener cualquier punto, ¿ok? El punto 1, 3 realmente es un mínimo, porque la imagen que tiene es 4. Cualquier otro punto, si le variamos, por ejemplo, yo pongo 2, 3, ya no me da 4, me da un cachito más, o sea, me da un poquito más porque yo tendría este 4, si x vale 2, aquí me da 1, al cuadrado da 1, y esto sí da 0, entonces 4 más 1, 5. Cualquier otro punto, si yo varío la x y la y, que ya no es 1, 3, con eso hace que me dé una imagen más grande. Pero esto de completar cuadrados no es eficiente para que lo trabajemos, ¿ok? Aquí lo explican y explican que es un mínimo y explican, gracias al dibujo se entiende que es un mínimo, pero nosotros no vamos a hacer esta parte. Lo único que debemos salvar es que si yo quiero encontrar máximos o mínimos, en dado caso tiene que cumplirse que la primera derivada tiene que dar igual a 0, con respecto a x y con respecto a y. Entonces, es el primer paso, plantear esas ecuaciones cuando vamos a desarrollar este proceso de máximos y mínimos. Aquí viene en el siguiente, viene un ejemplo. Un segundito. Aquí viene otro ejemplo en el que se encuentran, como decir, los puntos críticos, pero se ve que no es suficiente saber que la primera derivada de 0. Entonces, en esta es la gráfica, ¿verdad? Este es el dibujo de la función es en 2 variables, podemos dibujarla, y ustedes ven esta forma que tiene, ¿ok? Si yo lo veo desde este nivel, yo veo como que esto es un punto más bajo, ¿verdad? Si yo hago un corte en esta dirección, yo digo, bueno, este es un punto que se ve más bajo que esta dirección y esta. Pero si yo veo la imagen desde este lado, así, ¿ok? Para mí, para alguien que viene caminando por acá, pues entiende que esto es un punto máximo en esa dirección. Entonces, este tipo de puntos se llaman puntos silla. Puntos silla. Si en una dirección yo entiendo que es un máximo y por el otro un mínimo, ¿ok? Este concepto sí es importante. Y vea que aquí, bueno, ahora que ustedes están en la casa pueden dibujar todo lo que quieran con software, ¿verdad? Y saber que la respuesta que van a dar está buena. Pero aquí, ustedes pueden ver que en una dirección es como punto mínimo y en la otra dirección es como punto máximo, entonces este punto no es ni máximo ni mínimo, ¿ok? Hay imágenes más altas y más... Llegar en sí, está demasiado... Perdón. ¿Cómo? Perdón, profe, perdón. Es que estaba hablando de los casos activos de hoy. Ok, Joana, ¿cómo estás? Bien, Esto se llama punto silla y no es ni máximo ni mínimo, pero ellos también cumplen que la derivada se hace 0.
¿Ven? Entonces tenemos que descartar estos puntos y ya, para eso vamos a usar ahí un criterio. Entonces, este es un ejemplo que me muestra que se necesita que la primer derivada de 0, pero que no es suficiente. Entonces aquí explican, ¿verdad? Que la función es en términos de x y y, la función es sencilla, x a la 2 menos y a la 2. Entonces, esta función tiene el problema de la derivada con respecto a x, aquí derivo esta parte, ¿no? Menos 2x, y aquí está. Ahora dice, la derivada con respecto a y es derivar esta parte, 2y, se igual a 0. Entonces usted dice, bueno, voy a usar esta pequeña esquina. La derivada con respecto a x que me dé 0 es que menos 2x me dé 0, o sea, la x tiene que valer 0. Ok. Que la derivada con respecto a y me dé 0, pues me da el valor automáticamente. La ecuación es muy sencilla. 2y igual 0, la y vale 0. Entonces usted se va a fiar de que el punto es 0, 0. Pero eso se llama punto crítico. ¿Ok? Es un punto crítico. ¿Será máximo, será mínimo o será nada? ¿Verdad? ¿Será puntosilla? Pues ahí se va a estudiar. Aquí explican cómo, con desigualdades y haciendo como más enredillos, pues se explica cómo ni máximo ni mínimo, ¿verdad? Esta parte no me interesa entrar en polémicas, ¿verdad? Como a tratar de entender por desigualdades, entendámoslo nada más a nivel de gráfica. A nivel de gráfica, vea lo que tenemos. Un punto que en una dirección parece mínimo, pero en otra dirección parece máximo, y entonces es puntosilla. ¿Cuál criterio vamos a usar nosotros entonces para despejar este problema de si es máximo, mínimo, puntosilla? Pues el siguiente, ¿okay? Que eso es lo que quiero ver hoy, exactamente esta prueba, ¿ok? ¿Dónde usa la segunda derivada? Vamos a ver, esto sí es importante ponerle atención a esta parte. Dice, ok, vamos a hacer la prueba de la segunda derivada. Esto se puede plantear como un determinante, ¿verdad? Supongamos que las segundas derivadas parciales de f son continuas sobre un disco de centro AB. Okay, bueno, alrededor de un punto S. Y supongamos que la primera derivada con respecto a x ya te dio 0. Y la primera derivada con respecto a y ya te dio 0. Y que tenés que AB ya es tu candidato para hacer punto crítico. Ya es máximo, mínimo o punto silla, pero no sabes clasificarlo. Entonces lo que dice es que vas a calcular esto. ¿Okay? Es como como una fórmula como de un discriminante, digamos. Te ayuda a discriminar. Lo evalúas en el punto que encontraste como punto crítico. ¿Qué es lo que vas a evaluar? La segunda derivada. La segunda derivada y la segunda derivada. Ojo ahí. Esta es la segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a y, las dos veces, y aquí es la derivada con respecto a y y luego la derivas con respecto a x. ¿Ok? Aquí esta es la que es mixta. Entonces, en la fórmula vas a poner multiplicando las dos derivadas que son de la misma variable, ¿verdad? X, y, menos la que es mixta, ¿verdad? Al cuadrado. Cuando tengamos esto y lo evaluamos, ¿okay? Aquí ya está evaluado en tu punto, en el punto que encontraste donde las derivadas se hacen 0, entonces te va a dar un número. Entonces usted va a decir aquí, si el número que me dio es positivo, pero la derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a x también es positiva, entonces el punto se llama mínimo local. ¿Okay? Es un mínimo. Si te da que esta fórmula te da positiva y la derivada con respecto a x, ¿verdad? Y otra vez esa que con respecto a x, si ahí te da negativa, entonces el punto es un máximo local. Y si la fórmula te da menor que 0, entonces no es ni máximo ni es mínimo, ¿ok? Ni máximo ni mínimo. ¿Dudas hasta ahí? Si ustedes logran ver, si el discriminante da igual a 0, esta fórmula no me sirve. ¿Ok? No sirve para clasificar. Entonces, pues bien, vamos a usarlo en la medida que se pueda. Si nosotros hacemos un ejercicio y esto no aplica, tenemos que ver otro teorema, pero de acuerdo al tiempo que tengamos. ¿Está bien?
nosotros lo vemos. Este de aquí sería como para decirles, ok, la fórmula da positiva y esto da positivo. Piensen que es que esta parte, que si estuviéramos en clases ahí algunos, aquí con las manos, digamos que eso positivo, pensarlo así, ¿ok? ¿Recuerdan? Cuando antes la segunda derivada nos daba positivos cóncavo hacia arriba. Entonces piénsenlo así, bueno, si la fórmula me da positiva y la derivada con respecto a x, la segunda derivada da positiva, es como cóncavo hacia arriba, o sea, lo que encuentro es un mínimo. Y aquí el discriminante me da mayor que 0, positivo, la derivada con respecto a x da negativa, negativa significa casi carita triste, pensémoslo así. Entonces me da un máximo. ¿Ok? Y esta, pues, es un punto silla, ¿verdad? Cuando el discriminante me da menor que 0, entonces punto silla. Vamos a ponerle punto silla nada más. Lo que pasa es que ahorita yo entiendo que esto no ocupan memorizarlo, sino tenerlo apuntado en el cuaderno como resumen de la materia, porque ustedes están en la casa y pueden usar todos los recursos que tengan a mano, ¿verdad? Para resolver los ejercicios. Vamos a hacer un ejemplo, ¿está bien? Aquí está más abajo, pero voy a pasarme a la paginita, a la pizarrita en blanco, perdón. Ven, aquí explica. A ver. Sí, aquí explican, pero lo vamos a hacer sin ver la respuesta. Entonces vamos a compartirles la pizarrita en blanco. ¿Ves? Y vamos a poner ese ejemplo. Vamos a usar esta fórmula del discriminante y vamos a hacer el primer ejemplo. Vamos a apuntar que tenemos la función en dos variables, x, y. ¿Ok? Entonces la función es x a la 4 más y a la 4 menos 4xy más 1. ¿Ok? Y nos dan así y nos dicen analice. ¿Ok? Alguien me está mandando mensajes y me está enredando. Vamos a analizar esa función. Entonces, lo primero que vamos a hacer para decir cuáles son los puntos máximos y mínimos, tiene puntos máximos, locales, mínimos, punto silla, ¿ok? Para lo que entendimos, lo primero que hacemos es la primera derivada igual a 0. Disculpen porque le estaba contestando a una alumna, pero era de otro grupo. Entonces vamos a hacer la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Ahorita la hacemos. Entonces, con respecto a x, yo veo que aquí tiene x y aquí también. Lo demás es constante, sumándose. Entonces dice 4x a la 3 sería la derivada de esta parte, más la derivada de acá con respecto a x sería menos 4y. ¿Ok? La otra que tenemos que hacer es la derivada con respecto a y. Entonces, la derivada con respecto a y, vamos a ver, aquí esto tiene y esto tiene y. Lo demás es constantes, que están sumándose o restándose, entonces la derivada es 0. Aquí y a la 4, la derivada es 4y a la 3. Y la derivada, otra vez de lo mismo, pero con respecto a y, es menos 4x. Eso es lo primero que vamos a calcular e igualar a 0. ¿Ok? Entonces, aquí en la primera vamos a poner que igualando a 0, la derivada con respecto a x igualado a 0 sería de escribir 4x a la 3 menos 4y igual a 0. Y en esta otra, lo que tenemos es que si pongo igualado a 0, lo que tengo es 4y a la 3 menos 4x igual a 0, ¿verdad?
Entonces aquí vamos a ver, las dos ecuaciones se parecen mucho, tengo los mismos problemas. Aquí puedo sacar factor común 4, ¿cierto? Entonces 4. X a la 3 menos Y vale 0. Pero para que un producto me dé 0, bueno, aquí 4 lo puedo eliminar, ¿verdad? Porque es un número constante, o usted lo pasan a dividir. O sea, la ecuación más simple que puedo tener es X a la 3 menos Y vale 0. ¿Cierto? Ahí está, esa es a la que llegamos. Por este lado es lo mismo, puedo sacar 4 factor común, me queda ya la 3 menos X igual a 0. Entonces 4 se puede mandar a dividir, el punto es que me queda la ecuación más simple, y a la 3 menos X vale 0. ¿Ok? Listas, hasta ahí. Ahí podemos, o sea, lo que toca es con alguna de las dos despejar. Vamos a recibir a Adriana. Despejar algunos de los valores. Por ejemplo, aquí de la primera yo puedo decir que la Y vale X a la 3 y entonces sustituir en la función original. Porque lo que tengo es una relación entre los puntos, ¿cómo decirles? Los puntos que tengo posibles deben cumplir este formato, ¿verdad? Por ejemplo, debe cumplirse de que Y valga igual que X a la 3. Entonces yo voy a sustituir en la función original, en fxy, y ver cómo me va a quedar la función, cómo puedo hacer, ¿verdad? Vamos a ver aquí, por este lado que tengo que Y a la 3 es igual a X. Bueno, aquí podemos sustituir de las dos porque ocupo que se cumpla esta y esta al mismo tiempo. Vamos a sustituirlo una con la otra primero, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos, porque ocupo cumplir las dos, entonces vamos a meter esta en esta, aquí. O sea, si yo tengo que Y a la 3 es igual a X, esto es la segunda ecuación, la que está aquí, la 2. Entonces, voy a meter este dato para juntar los dos resultados que los quiero al mismo tiempo. Entonces, aquí puedo poner que ¿quién es Y? Y es X a la 3. ¿Ok? Aquí nos queda X, se multiplican los exponentes, da 9, menos X, perdón, igual a X, y luego sería como mandarlo a restar, ¿verdad? Y sería X a la 9 menos X igual a 0, y aquí podríamos factorizar. La idea es encontrar como una factorización bastante grande de esto para encontrar todos los puntos que cumplen estas relaciones, ¿verdad? No sé si por ahí voy clara. Aquí, ¿qué nos queda? Separar, yo usaría aquí diferencia de cuadrados, ¿ok? No sé si me ubican, si me siguen ahí, 1 a la 2. 8 tiene mitad, entonces aquí podemos separar. Tengo una X de factor, tengo un factor y otro factor, uno con más, uno con menos. Donde este término es 1. Y aquí en vez de X a la 8 es la raíz de X a la 8, eso es X a la 4. Y ahí factorizamos un poquito más. Y lo que podemos seguir factorizando ahí es el X a la 4 menos 1. Se puede factorizar más. No sé si me siguen. X a la 2 menos 1, X a la 2 más 1, y X a la 4 más 1, que no lo hemos, no lo vamos a separar más. Aquí el que se queda es este último, lo podemos separar más. No sé si voy a tomarle un pantallazo. Ya, ok. ¿Dudas hasta ahí? ¿Por dónde vamos? Ya vamos a terminar de factorizar esta última. Voy a pasarme a la otra página. A ver si no me pierdo. Aquí tengo X a la 2 menos 1, X a la 2 más 1, X a la 4 más 1, igual a 0.
De aquí puedo obtener que x es x aquí, x a la 2 menos 1, lo pasamos por diferencia de cuadrado, lo separamos más, y este otro, x a la 2 más 1. Ok, aquí esto es resolver la ecuación. Yo sé que quedó con un grado demasiado grande, pero era porque la función original tenía unas potencias muy grandes. Ahora, yo quiero cumplir esto. ¿Para cuáles valores de x este producto da igual a 0? Entonces, igualamos cada factor. Para x igual 0, para x menos 1 igual 0, lo que quiere decir que para x igual 1, para x más 1 igual a 0, es decir, para x igual a menos 1, y estos dos no tienen solución. Vamos a ponerlos, pero yo no puedo hacer que x a la 2 más 1 me dé 0, porque sería que x a la 2, que siempre es algo mayor o igual que 0, me dé negativo. De igual modo esta última, ¿verdad? Pero tenemos que plantearlos y encontrar que no tienen solución, esos factores iguales a 0. Ok, entonces esta no nos da soluciones, no nos da, pero estas sí, ¿verdad? Estos son posibles valores de x para puntos máximos, mínimos o puntos silla, ¿ok? Pero el problema es que tenemos los valores de x, no tenemos las y. Entonces hay que buscar la y de cada uno de ellos. Yo tal vez la voy a apuntar aquí abajo. La y es la imagen. La función, voy a buscarla. Espérense por qué. La función, la fórmula era x a la 4, y a la 4, menos 4xy más 1. Entonces, para este valor de x, perdón, necesito, ¿cuál es la imagen, verdad? La x vale 0, entonces aquí ponemos 0. Bueno, perdón, en la función no, en la derivada. Un segundito que tengo que poner la carga de la compu. Deme un segundo. Ya, perdonen, es que tenía que poner a cargar la computadora. Ok, en la función que me sirve, mejor la copio de acá. Evaluar es en la ecuación que teníamos aquí donde aparece una y. Aquí, perdonen, en esta. Puede ser desde acá arriba, pero aquí tengo que x a la 3 es igual a y. Podemos usar esta. ¿Ok? X a la 3 es igual a y. Esa es la que me sirve para encontrar y. ¿Ok? Usar la que relacione la ecuación que relacione x y y. Entonces vamos a usar la 1. La 1 decía, para buscar x a la 3 igual y. Entonces, x a la 3 igual y. También podríamos usar la 2, que también tiene x y y solitas. Entonces aquí sería, y es x a la 3. O sea, y es 0 a la 3, o sea, y vale 0. El primer punto que vamos a analizar si es, o sea, un punto crítico, el primero que vamos a analizar si es máximo, mínimo o punto silla, es este, el 0, 0. El otro es y vale x a la 3, o sea, y vale 1 a la 3, o sea, y vale 1. Entonces, el punto es, pongámosle Q a este, el punto 1, 1. Y en este caso, como la ecuación es y igual a x a la 3, y sería menos 1 a la 3, no me afecta el signo, da menos 1, y vale menos 1. Entonces aquí el otro punto que vamos a analizar es el menos 1, menos 1. ¿Ok? Esos son los tres puntos posibles con los que vamos a usar ahora sí el criterio. ¿Dudas hasta ahí? Apenas hemos sacado los puntos, ¿verdad? Esa es la primera parte. ¿Okay? Aquí entonces tenemos, vamos a devolvernos. La función, primer derivada igual a 0, primer derivada igual a 0, con respecto a cada variable.
Después de ahí tenemos que jugar con las ecuaciones que nos den para encontrar una condición que debe cumplir X o Y entonces despejar ese valor. En este caso todo el problema nos quedó en términos de X, porque sustituimos la Y. También podríamos hacerlo al revés, como usar la otra función y sustituir no sé, otra de las variables, o sea, agarrar esta segunda fórmula, la 2, y sustituirlo en la 1. Pero vamos a llegar a algo equivalente, o sea, vamos a llegar a un problema en que gracias a una variable, ¿verdad? Aquí a una factorización igual a 0, tenemos 3 veces, en este caso 3 puntos, y con una variable obtenemos la otra. Entonces formamos el punto, que es una pareja XY, XY y XY. Para esos 3 vamos a hacer lo siguiente, ¿okay? Que era el criterio. Vamos a poner la fórmula otra vez, voy a buscarla. La fórmula era X a la 4, Y a la 4, menos 4XY más 1. Y ya tenemos la primer derivada. Ya tenemos vamos a ponerla aquí, la primer derivada con respecto a Y, 4Y a la 3 menos 4X. Y ahora lo que tenemos que formar es lo siguiente, la segunda derivada con respecto a X vamos a escribirlo así simple, solo el simbolillo, de F, la segunda derivada con respecto a Y, o sea, la derivada con respecto a Y, derivarla con respecto a Y otra vez, y hacer el caso mixto, la derivada con respecto a Y, derivarla con respecto a X, pero esta sí elevarla al cuadrado, y vamos a evaluar en cada uno de los puntos, ¿ok? Esto se va a evaluar en los 3 puntos que teníamos, eran el punto 0, 0, el punto 1, 1 y el punto menos 1, menos 1, ¿ok? Entonces, ya que tenemos estas primeras derivadas, vamos a hacer la derivada de X otra vez con respecto a X. Entonces tenemos aquí 4X a la 3, derivándolo tenemos 12X a la 2, ¿ok? Ahora, la derivada de Y, la función con respecto a Y, se deriva otra vez con respecto a Y. Entonces aquí lo que tenemos es algo parecido, 12Y a la 2. ¿Okay? Y para la mixta, entonces tenemos mucho cuidado. Aquí sería con respecto a X, derivarlo ahora con respecto a la otra variable. ¿Okay? Entonces tenemos esta de aquí y vamos a derivarla con respecto a Y. Entonces aquí queda más fácil. Esto es 0 y aquí la derivada con respecto a Y es menos 4. ¿Okay? Hay un teorema que dice que podíamos usar la que dice con respecto a Y derivarla con respecto a X. ¿Ok? La de Y y luego con respecto a X, que en este caso, porque las derivadas son continuas, nos debería de dar lo mismo. Vean aquí, el punto es hacerlo mixto. Si hubiéramos tomado esta segunda, ¿verdad? La derivada con respecto a Y, y lo hacemos con respecto a la otra variable, la derivada sería el mismo menos 4. ¿Verdad? Hay un teorema, ese yo no lo he explicado en los videos anteriores, pero en este aplica, entonces si ustedes se confunden y lo hacen desordenado, pues no importa, les va a dar igual, ¿ok? O sea, esto estaría bien, pero entonces aquí ya lo tengo escrito conforme. Bueno, ves, aquí yo lo tenía escrito, en el libro viene primero Y aquí, después con respecto a X, ok, sería esta, pero en cualquiera de los dos casos da lo mismo, ¿verdad? Da igual que si derivo la de X y luego la de Y, ¿verdad? Con respecto a Y. Esta es la fórmula, entonces vamos a escribir la fórmula. Voy a escribir la primera, que es 12X a la 2. La segunda, con respecto a Y, ¿verdad? 12Y a la 2. Y vamos a poner menos la mixta, que es menos 4 a la 2. O sea, 4 por 4, 16. Aquí lo que nos queda es 12 por 12, 144, X al cuadrado, Y al cuadrado, menos 16. Y esto es lo que vamos a evaluar en cada caso, esta fórmula. ¿Okay? Entonces vamos a tratar de que quepa aquí. Vamos a hacerlo primero para el punto 0, 0. Entonces yo evalúo D. Si evaluamos D,
nos da menos 16, ¿cierto? 0 menos 16 te da menos 16. O sea, es negativo. Y tenemos que evaluar entonces la imagen, ¿verdad? No sé si nos devolvemos un poquito al folleto para que vean el teorema. ¿Ok? Y decía, la última regla es la que vamos a aplicar. Si el discriminante es menor que 0 y la imagen de AB no es, bueno, la imagen de AB no es máximo ni mínimo local, nada más. Si el discriminante del todo nos da igual a 0. Entonces, aquí nosotros vamos a poner de una vez, si no se me borra, aquí está. Vamos a ponerle aquí punto silla, ¿verdad? Entonces, la conclusión que tenemos es que el punto 0, 0 es punto silla. Ahora vamos a hacer lo mismo, ya tal vez no nota silla, ¿verdad? El que sigue. Con el punto 1, 1. Con el punto 1, 1, el discriminante, ¿verdad? La fórmula, al evaluar 1 y 1, nos da 144 por 1, menos 16, eso nos da positivo, ¿verdad? Nos da 128, a ver, 1, 3, 44, sí, 128. Eso es positivo, ¿ok? Entonces ahí tenemos que ver cuál es como aquello de la concavidad, ¿verdad? Si la segunda derivada con respecto a x nos da positiva, entonces es, como decir, un mínimo, un mínimo. Y si la segunda derivada con respecto a x evaluada nos da menor, entonces es como un máximo local, eso es lo que vamos a decir. Entonces acá vamos a calcular cuál sería la derivada, la segunda derivada con respecto a x de 1, 1. Vamos a buscar la fórmula, aquí la teníamos. ¿Ok? 12 por lo que vale la x al cuadrado. 12 por 1, 12. 12 es positivo, entonces positivo es así, entonces lo que tenemos es un mínimo local, ¿ok? Listo, y ahora vamos a aplicar, voy a cambiar de color, a ver si aquí cabe, no sé si alcanzan a ver bien o si es muy pequeñito. Para el tercer punto, le habíamos llamado R, si no me equivoco, entonces era menos 1, menos 1. Entonces, el discriminante, ¿cuánto nos da evaluando menos 1 y menos 1, la x y la y? Aquí está la fórmula, ¿cierto? Entonces, el menos 1 al cuadrado da 1, menos 1 al cuadrado da 1. Todo este producto da 1, entonces nos queda 144 por 1 menos 16, lo mismo que el anterior. 144 por 1 menos 16, el discriminante nos dio 128, que es positivo. Entonces, evaluamos la segunda derivada, ¿verdad? La derivada parcial con respecto a x, la derivo con respecto a x, evaluamos menos 1, menos 1. Nos vamos a la fórmula. Otra vez, aquí es 12x a la 2. Vamos a evaluar menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. 1 por 12, 12, ¿verdad? Entonces, nos da un 12 también, que es positivo. Y entonces tenemos esto de como dibujar así y ver que también es un mínimo, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá el mínimo, es un mínimo local, es lo que nos alcanza ahí por aquí. Me devuelvo para explicarlo, díganme algo. Porque este es el ejercicio que vamos a repasar básicamente. Okay, vamos a hacer un esquema de lo que trabajamos.
Vamos a releerlo y vamos a hacer un esquema que ese es los pasos que ustedes tienen que seguir en cualquier ejercicio de estos. Entonces vamos a hacer. Ok, nos dan la función, nada más. Y nos preguntan los máximos, mínimos, puntos y ya. Entonces vamos a usar este primer criterio, el primer teorema. Primer regla, la primer derivada tiene que dar igual a 0. Entonces, la primer derivada con respecto a x se iguala a 0, ¿ok? Y aquí lo que pueden hacer es despejar hasta encontrar una ecuación, o bien dice cuánto vale la x o cuánto vale la y, o me relaciona la x y la y, que es lo que es más incómodo, lo más complicado. Vamos con la otra derivada. La derivada con respecto a y, ¿okay? Con respecto a la otra variable, la planteamos igual a 0. Entonces, de ahí la ecuación que nos dé, despejamos x, y, o encontramos una relación entre x y. Ya que nos da dos relaciones ahí, entonces nos toca como cumplirlas a ambas. Es un sistema de ecuaciones que tenemos. Lo que pasa es que no es un sistema como los que vivimos al inicio del curso. Aquí pueden haber potencias de x y de y, entonces es más incómodo formar. Yo sé que aquí, digamos, de manera homogénea, o sea, no hay una única forma de escribirlo. Alguien puede sustituir de la 1 en la 2 o de la 2 en la 3, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, lo difícil que nos dio fue plantear la primera, esta es la segunda ecuación, sustituimos, ¿verdad? Eso siempre lo van a hacer, plantear ecuación, sustituir, y de aquí para adelante, si es difícil o fácil, eso depende de cada ejercicio, ¿ok? Este es más difícil porque, bueno, había que plantear unas potencias que no estamos familiarizados, a la 9, aquí se mandó a restar, no hubiera servido simplificar. Por ejemplo, aquí alguien dice, esta es una x a la 1, y tacho una x a la 1, al lado izquierdo me queda x a la 8, pero perdemos un valor, que es el de x igual 0. ¿Okay? Yo puedo tachar, por ejemplo, si alguien manda la x a dividir, no sé si se entiende, si alguien viene y piensa que x lo manda a dividir, eso solo se puede si x es distinto de 0. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo despejan la ecuación. Lo único que se vale despejar es de sumar a restar, básicamente, ¿ok? Entonces, aquí nos quedó un polinomio en términos de x, lo factorizamos, aquí nos llevamos bastante tiempo factorizando, hasta llegar aquí, se factorizó, pero entonces llegamos a una factorización completa, y entonces obtuvimos casos. El valor de x y de x no se mezclan entre los tres. O sea, eso quiere decir que hay 3 puntos distintos. Entonces, con x yo obtengo la y que le toca. Con x yo obtengo la y que le toca, y con x yo obtengo la y que le toca. No siempre se sacan 3 puntos, pueden sacarse 2, puede sacarse 1, ¿verdad? Ahora, ya que tenemos la pareja XY, se ordena y esos son 3 puntos. Estos se llaman, pongámosle aquí, puntos críticos. Como quien dice, no sabemos si son máximos o si son mínimos a estas alturas. ¿Okay? Después de encontrar ya los puntos críticos, lo que obtenemos es el teorema, ¿verdad? Aquí tenemos que aplicar esta regla, que está escrita simple, ¿verdad? Esta se evalúa en cada punto. Entonces, la pueden dejar escrita así en el cuaderno: fxx, fyy menos fxy o yx al cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí en los casos que vamos a tener, tenemos función, primer derivada ya las teníamos, las copiamos. Sacamos la derivada de x con respecto, la derivada de f con respecto a x se vuelve a derivar con respecto a x. La de y se vuelve a derivar con respecto a y. Y luego hacen una mixta. Aquí se hizo, yo escribí esta, la de x con respecto a y, porque la tenía apuntada de primero, pero puede ser la otra. Les tiene que dar igual porque estamos con funciones que las derivadas son continuas, y esa idea de hacerlo en cualquiera de los dos órdenes les va a dar bien, o sea, les va a dar igual, aplica, digamos. Entonces, ya que tienen las segundas derivadas, forman la fórmula del discriminante, ¿ok? Esta es la fórmula con las variables. Para que no se nos confunda, aquí está simplificado un poco, si quieren la simplifican, si quieren no, pero entonces hacen los 3 casos aparte y tienen 3 respuestas distintas, o por separado. ¿Ok? Entonces, evaluamos con la x y la y del punto en el discriminante. Si da negativo, punto silla. Evaluamos en otro punto el discriminante. Si da positivo, podemos usar el teorema. Falta nada más evaluar en la segunda derivada parcial, digamos, con respecto a x.
¿verdad? Con respecto a X ambas. Entonces evaluamos con los valores del punto y si da positivo es mínimo y si da negativo es máximo, ¿verdad? En este caso dieron 2 puntos mínimos y eso es todo. Ya ahí uno contesta que esos son los puntos, que uno era puntosillo, uno es mínimo local y el otro mínimo también y ya. Si yo quiero saber cuáles son las imágenes, pues entonces nada más calculo con esta X y esta Y, 1, 1, se pone en la función. Ese sería el valor mínimo de la función. ¿Okay? Tal vez eso no lo hicimos porque no se preguntaba, pero si yo quiero saber cuál es el valor, o sea, la imagen más baja sería Z. Vamos a poner aquí que el valor menor sería Z, un mínimo local. La Z para este punto 1, 1 sería poner 1, 1, 1 acá y evaluar, ¿verdad? Aquí tendríamos 2 menos 4 más 1, ahí sería menos 1. Ese es un mínimo local, ¿verdad? ¿Cuál es una imagen menor? Alrededor de 1, 1, la imagen es menos 1. Y este sería otro mínimo local, entonces podemos ver aquí, para Z, si evalúo menos 1 y menos 1, acá vamos a tener menos 1, a la 4 queda positivo, menos 1 por menos 1 queda positivo, o sea, nos va a dar igual 1 más 1 menos 4 más 1, nos queda menos 1. Entonces, si alguien quiere consultar ahí si es cuál de los dos mínimos es menor o el mínimo absoluto, pues de ahí en los dos puntos se obtiene el mismo valor, ¿verdad? Entonces no hay un mínimo absoluto, o sea, los dos son mínimos absolutos, por así decirlo. ¿Ok? Hasta ahí, vamos a grabar.